Hola, muy buenas. Bueno, dado que ya han pasado unos cuantos vídeos y hace pues más o menos un par de semanas que he empezado este blog, me gustaría en este vídeo ah, situar un poco el contexto, ¿no? Hablar un poco de el por qué estoy empezando este blog y bueno, o sea, incluso se puede ver aquí, he hecho mis notas y todo. Es la primera vez que lo hago en los vídeos. Antes, pues, bueno, o en los anteriores vídeos solo pues he activado la cámara y he dicho lo primero que se me venía en la cabeza. Ahora, pues, en este, pues he visto que necesitaba un poco de orden, ¿no? Por así decirlo. Muchas cosas de las que diré, la verdad es que las voy a hablar muy superficialmente, sin dar mucho detalle, o espero no dar mucho detalle en profundidad, porque en otros vídeos me gustaría hablar de una en una con más tranquilidad y bueno, poder expresar más mis ideas, expresar mis emociones, que también pues este es uno de los propósitos de este vídeo, ¿no? Un poco, me hace un poco pues parte cuaderno de bitágora, pero en parte también muchas veces cuando termino de hacer los vídeos, pues me quedo más relajado, es como un diario donde digo lo que siento y ya está. Eh, y me gustaría hablar, pues sí, empezar por el tema del nacimiento y el propósito de este tipo de blogs. Y es que, en parte, mm, como ya he mencionado en algunos momentos, se me ha caído una gota. Vengo de hacer deporte y como siempre, pues afuera, y como siempre, pues está lloviendo en el pueblo, ¿no? Eh, no, nada nuevo en Bretaña, todo correcto. Y bueno, el propósito o el nacimiento de este blog, pues quiero en parte, como retomando lo que antes de la gota, lo que quería decir es que mirad, a veces tengo momentos de ansiedad o fuertes que no me dejan dormir por ciertos motivos que voy a expresar después. Y, y bueno, en parte, pues como he dicho antes, hacer este tipo de vídeos es una forma para eh, sacar todo lo que tengo dentro. Incluso tengo un vídeo, el segundo vídeo que grabé, era yo hablando de qué era lo que hacía cuando tenía momentos de insomnio, ¿no? Momentos de insomnio que van poco por semanas. Gracias a Dios tampoco es algo pues extremo de que esté varios días sin dormir una sola hora, pero sí que hay semanas y semanas, sí que hay semanas, por ejemplo, esta semana me ha costado bastante más entre los exámenes y tal, y varios temas que se me han juntado, y lo he dormido un poco peor. Entonces, pues ya no solo eso, pues también podéis ver el vídeo que a día de hoy sorprendentemente es el que más visitas tiene con diferencia, en el que me salgo grabando en un momento de descanso en el Intermarché. Y bueno, ahí expreso mis cosas, mi shock cultural con Francia, pero con humor, ¿no? Con sentido del humor, como una forma, pues, de canalizar un poco la agresividad y la frustración que tenemos todos, ¿no? Pues yo la verdad, como ser humano, tiendo mucho a esto. Y bueno, en ciertos momentos puede ser, como con todo, pues muy positivo o negativo, ¿no? Y hay momentos donde también necesito un poco expresar con mi sentido del humor mis diferencias con la cultura y la gente francesa. Y pues, por ejemplo, esto es un espacio que me lo puede dar, ¿no? Luego quería hablar del contexto, de un poco, explicar un poco, digamos, o dejar un poco de constancia
en mi cuaderno en esta especie de cuaderno de bitácora, de cuál ha sido mi trayectoria en los últimos años. Porque también de nuevo en otro vídeo me gustaría hablar con mucha más profundidad y mucha más reflexión, porque la verdad es que he pasado por etapas donde he intentado, o he cambiado mucho, he intentado buscar diferentes alternativas y he aprendido diferentes cosas, ¿no? Y siempre tengo un poco esa naturaleza de comprometerme mucho con las cosas. Y cuando me comprometo con algo, sea en el amor, sea en el desarrollo personal, que tuve una etapa muy fuerte hace unos meses, desde hace unos meses, en los estudios, etcétera, lo doy todo y digamos es un patrón que hace poco he empezado a analizarlo bien, a identificarlo bien, mejor dicho, y tomar iniciativa para darse espacios y descansos. Es decir, está bien que las cosas te importen. En mi caso me importan demasiado a veces. Y tomar cierta perspectiva y algunas soluciones para, digamos, tener una cierta constancia y durabilidad. Si las cosas te importan demasiado, pienso yo, o al menos este es mi aprendizaje desde que tomé, bueno, desde que he empezado a hacer estas cosas y después de reflexionarlas, no han durado mucho porque, bueno, el refranero español es muy bonito, ¿no? Y está este refrán de que si riegas mucho a una planta, la vas a ahogar. Pues podríamos decir que es un poco lo que me ha pasado en muchos contextos de mi vida. Y bueno, en otro momento me gustaría poder hablar más, pero básicamente tuve un momento de bastante, digamos, de un estado anímico bastante, pues, decaído, bajo. No creo que en ningún momento llegase a ser depresión, pero sí que tenía, bueno, estaba en un momento, pues, un poco como de crisis. No terminaba dejaba unos estudios, cogía otros. Luego el contexto familiar era un poco difícil porque las cosas que a mí me hacían ilusión, pues mi familia no me apoyaba o no me sentía apoyado y recibía, los momentos más difíciles recibía un exceso de presión eh, y, y se me exigía mucho, ¿no? Se me exigía estudiar y trabajar. Eh, digamos, el esquema familiar que siempre he tenido era o eres perfecto o haces las cosas a la perfección, que de ahí se desarrolló esa... Tuve un momento de disciplina muy fuerte, donde me levantaba a las 5 de la mañana, hacía una hora de deporte, luego hacía meditación, una ducha fría, bueno, las cosas de desarrollo personal y, y bastantes más cosas que llegué a hacer que rozaban lo tóxico, que en otro momento pues me gustaría hablar con más profundidad. Pero todo esto pues se acabó como entrelazando y mezclándose, ¿no? Y también pues vengo de una familia complicada, una familia, bueno, con bastantes problemas y digamos mi forma de relacionarme con los demás ha estado influenciado pues con ese esquema familiar que tenía. Y bueno, siento que poco a poco las cosas van mejorando en este sentido, pero en un principio no, bueno, tenía problemas de abandono, ansiedades con mis relaciones sociales, no sabía cómo proyectar una buena amistad y ya pues no hablamos del tema romántico. La verdad es que en, en esos años atrás viví una crisis romántica bastante fuerte, de querer una relación estable, pero encontrarme pues con mujeres que no podían darme.
eso. Y yo, pues sin saber verlo, continuaba en esas relaciones, ¿no? Y la última relación que tuve en esta etapa, bueno, fue un poco la gota que colmó el vaso en mi forma de ser y busqué el lado opuesto. O sea, si había pasado una etapa donde lo había dejado todo, había dejado los estudios, bueno, estaba solo jugando a los videojuegos, en casa, sin buscar gran cosa que me motivase en mi vida y ya está. El dejar esta relación fue como la excusa para cambiarlo todo. Empecé a cambiarlo absolutamente todo. Perdí 25 kilos, empecé a hacer calistenia. Me acuerdo un día que me vi en el trabajo y... Bueno, mira, los detalles estos específicos los voy a dejar para un vídeo que realmente lo merezca, para hablar bien de esto y hablar bien de mi aprendizaje, ¿no? Pero realmente, o sea, no tenía tiempo para mí. Era todo productividad. Entrenarme, meditación, buscar cosas que tuviesen sentido para mi vida, y pero de una forma mental, no de una forma, ¿no? Que a veces necesitamos descanso, que a veces no, me forzaba a hacer las cosas. Duchas frías, todo esto. Y bueno, otra de las cosas que faltaba era pues cambiar de vida, ¿no? Y estuve mucho buscando y acabé haciendo un voluntariado en Francia, ¿no? Acabé haciendo pues cartas de motivación, etcétera, y acabé haciendo un voluntariado 11 meses en Francia, que sigo aquí aún. Y bueno, también esta etapa merita un vídeo con detalle, aprendí muchísimas cosas, entre otras, pues cómo relacionarme con los seres humanos, cómo gestionarlo, ¿no? Y cómo relacionarme con los seres humanos desde el punto de vista de proyectar asertividad e intentar y comprender que, por ejemplo, si los atacas o si vas a buscarles culpabilidad, por más razón que tengas, la mayoría de las veces no te van a hacer caso. Y es mejor buscar una solución un poco más gentil quizá, o más simpática, o más suave. Eso eso es el aprendizaje más, para mí, más fuerte que me llevo de voluntariado, y también pues tolerancia, porque vivía en una misma casa con un montón de gente de todos los países y no me entendía con mucha gente. O sea, no era estar viviendo casi un año con gente que había momentos que estaban yo solo con ellos y era, bueno, muy difícil de llevar. Resiliencia también, ¿no? Y... Pero bueno, esto merita, como bien digo, merita un vídeo aparte, del que también quiero hablar. Y finalmente, pues estando en Francia, tuve unos profesores de francés que eran benévoles, que eran voluntarios en la misma casa, que a veces venían y se ofrecían a ayudarnos a los voluntarios a estudiar francés. Y les expliqué de mi curiosidad de quedarme aquí en Francia, de empezar de nuevo en Francia, y también de hacer mis estudios una vez más, después de haber dejado varios estudios varias veces, pues esta vez hacerlo aquí en Francia, ¿no? Y me ayudaron y me inscribí como si fuese una persona francesa en el Parcoursup, se llama la página web. Y bueno, tuve bastantes proposiciones, la verdad, por diferentes partes de Francia. La que más me pareció, la que más interesante me pareció fue Lorient. Y, y bueno, así fue como llegué a Lorient. Eh, Me acuerdo, llegué con fiebre, llegué después de estar durmiendo no sé cuántos días en un camping, llegué habiendo pagado un albergue de unos días, sin un trabajo, con unos pocos ahorros, y llegué un poco a la aventura, llegué un poco pues, bueno, mm, a ver, estoy un poco improvisando y las cosas pueden no salir bien, si no salen bien no pasa nada, ¿no? Llegué un poco con esa idea. Y bueno, pues en el periodo de Lorient
que aún pues estamos ahí, ¿no? Pero desde que empecé hasta hoy también aprendí muchas cosas respecto a, y revisé bastante el tema de la disciplina feria, que ya de alguna forma la estaba revisando bastante en mi voluntariado, porque estaba teniendo periodos de fatiga mental. El hecho de estar viviendo en otro país te da mucha fatiga mental. Y si te sigues exigiendo lo que te exigías cuando estabas quizá en tu sitio natal, en tu zona de confort, hablando siempre en tu lengua, conociendo las cosas a la perfección como son, etcétera, y aquí que los códigos son completamente diferentes, ya de eso te quita muchísima energía. Si encima te exiges lo que te exigías antes, no es realista y no es siquiera, no es ni honesto ni es gentil contigo mismo, realmente. No termina de serlo, ¿no? Y bueno, con lo que más me quedo en este periodo fue, bueno, pues una etapa de transición a varios niveles, porque he pasado por temas económicos, el shock cultural ¿no? Más directo, porque en el voluntariado en el que estuve era un voluntariado internacional. Momentos de estar, bueno, como os digo, eh, momentos realmente de pasarlo muy mal, de no saber si realmente iba a estar en la calle, pero seguir para adelante. Incluso, mira, en los libros de desarrollo personal a veces se habla de que en algunos momentos no te queda otra que ser optimista de una forma irracional. Es decir, si estás en un desierto, ¿no? Un escritor, no sé qué escritor lo decía, no sé si era Walter Rizzo o... Estoy leyendo ahora otro libro que se llama El sentido de la vida, de Víctor Frank, que es muy bueno. Creo que también habla de esto, que a veces pues no te queda otra que tener una esperanza y una positividad irracional. Es decir, no quiero comparar mi situación con la de una persona que esté en el desierto, sin nada, sin agua y a punto de morirse. No es lo mismo, ¿no? Pero también, o sea, me sentí un poco así, me sentí un poco, bueno, la situación parece muy difícil, pero yo voy a seguir intentándolo. Aunque tenga poco tiempo, voy a seguir intentándolo. Y al final, por motivos que explicaré con más detalle en otros vídeos, también hablando, ¿no? Pues bien de mi etapa en Lorient, eh, o de mi aprendizaje en Lorient, en estos aspectos, pues al final acabé teniendo también bastante suerte, pero parte también, pues, mucho esfuerzo que hice, ¿no? Y toqué fondo en bastantes cosas. Estuve en una situación casi de burnout. Antes, el primer trabajo que tuve era un trabajo aquí en Lorient, donde terminaba a las 2 de la mañana, donde había mucha presión, donde el jefe no me hablaba bien. Alguna que otra vez me llegó a gritar y era muy sarcástico conmigo y se quejaba mucho de que, bueno, me acuerdo que justamente esto lo hablé en el primer vídeo, ¿no? Que pues por no comprender bien la lengua al principio, que podía hablar, que tenía un nivel B2, tenía el diploma B2 de francés en ese momento, pero aún así cuando no es tu lengua maternal, pues hay momentos donde necesitas que las cosas te las digan más despacio o te las repitan dos veces. Pues este señor no, de comprensión no tenía mucha, dejémoslo ahí, ¿eh? Porque menudo personaje. Y bueno, pues era los fines de semana, porque era todos los fines de semana trabajando ahí. Luego volví a clase y ver un poco el panorama que tenía algunos profesores, de hablar muy mal. O sea, yo lo percibí. Ahora también es verdad que lo percibo de una forma un poco más diferente. Han sido teniendo problemas para poder gestionar estas cosas, porque la verdad no siento que sean normales a veces. Pero, por ejemplo, tuve un problema bastante importante con uno de los profesores, que, bueno, también lo hablé un poco en el primer vídeo, me hablaba de forma bastante sarcástica, irónica, me decía que no me iba a dar un trato diferente, que se llamaba Mr. Presión, cosas así muy, bueno, surreales, ¿no? Que si realmente una persona tiene dos dedos de frente y ve que hay una persona internacional
que está sola en un sitio de cero, intentando adaptarse a tu cultura, a tu lengua, pues no sueltas estas gilipolleces. Ya está. También gracias a Dios pues pude hablar con quien pude hablar y las cosas se solucionaron más. Em, y todo esto también junto con problemas familiares que me gustaría hablar también en otro momento. Me gustaría hablar de esta etapa, pues este también, mirad, por Navidades volví, volví en España y decidí pues dar un poco una segunda oportunidad a ciertos miembros de la familia muy cercanos a mí. Y creo que el haber estado fuera de la familia unos meses me hizo realmente entender la realidad de la situación. Es decir, y la realidad es que es una familia desestructurada y que en parte de la familia, lo más sano por mi seguridad es no tener relación con ellos, a ninguna, y la otra parte, una relación parcial, limitada, parcial, bueno. Y en algún momento me gustaría también hablar en detalle, a ver, ya sin entrar mucho en hablar miembros de la familia personal, que eso pues de alguna forma pues también puede increpar la privacidad de partes de mi familia y tampoco quiero eso. La verdad no tengo, no, no les tengo ningún odio. Yo siento que en el fondo pues ellos han tenido sus herramientas también cuando fueron pequeños, no tuvieron una muy buena infancia tampoco. Y yo sé que en el fondo pues ellos están contentos de mi progreso, a su forma, ¿no? Pero yo sé que están contentos de mi progreso y, y de mis triunfos, ¿no? Y yo me quedo con eso, pero también con cierta seguridad y cierta distancia. Y en algún momento sí que es verdad que me gustaría hablar, sin hablar con detalle de mis cosas, que se pueda dar a entender, ¿no? O mencionar eh, partes de la familia específico, pero sí que me gustaría hablar un poco de mi aprendizaje de estas cosas y cómo también, ¿no? En esas navidades que venía de estar enfrentándome a toda esta situación económica, a todos estos problemas académicos, al shock cultural, al duelo de migración, ¿no? Porque también pues tengo unos sentimientos determinados por mi país, por España. Una situación casi de burnout en el último semestre, los exámenes, cuando había temporada de exámenes, llegar llorando con la bicicleta todos los días, que al final acabé probando el semestre, no sé cómo, pero la acabé probando, no tenía mucha esperanza, pero aún así seguía luchando, ¿no? Y cómo toda esta situación mezclada ha generado o está en vías de cambiar mi identidad, ¿no? Poco a poco, sin pausa pero sin prisa, yo creo que cada día que estoy aquí, cada día que sobrevivo aquí, que he sobrevivido y que estoy sobreviviendo, eh, me está llevando a un campo de comprensión pues muy interesante y que nunca hubiese pensado que pudiese existir, ¿no? Porque nunca me había enfrentado a estas situaciones. Y creo que es algo también que se necesita de muchísimo tiempo. Y en parte el propósito es este, ¿no? Este desarrollo personal a día de hoy más suave. Y también que me hace mucha ilusión eh, de alguna forma poder compartir esta narrativa. Porque yo creo que, bueno, los vídeos no van a ser, digamos, con un nivel de edición increíble, pero sí que creo que tienen mucha fuerza narrativa y poder compartir esto y dejar constancia de que en algún momento de mi vida yo tuve esto y dejé constancia y, y de alguna forma pues es contenido que es bastante, lo quiero enfocar así, ¿no? Desde la profundidad, eh,
en algunos momentos pues hablar de las cosas que me apasionan, de la filosofía, me gusta mucho la filosofía, el desarrollo personal, e incluso hablar de ciertos programas que a veces veo y cómo y qué reflexiones saco, ¿no? Em, Puede ser, no sé, en algún momento pues estaba pensando comentar el libro este de Viktor Frankl, de El sentido de la vida, cosas así, ¿no? Y de cómo esto pues, qué aprendizaje saco, ¿no? Es como un vídeo o como un canal donde, donde dejo constancia de mi crecimiento, ¿no? Para decirlo de la forma más precisa posible, ¿no? Mi crecimiento y de las cosas que voy aprendiendo. Y verlo desde ese punto de vista, la verdad es que me hace mucha ilusión. También, por supuesto, buscando formas de compartir mi experiencia en este canal, de mi experiencia en Francia y de la gente que voy conociendo y de los espacios que voy conociendo, etcétera, que también pues forma parte de ello, ¿no? Y bueno, lo dejo por aquí. Me ha quedado un vídeo un poco más largo de lo normal. En algún momento voy a coger estos temas uno por uno y hablaré con más calma, más profundidad y, y eso, de una forma más detallada, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.